a Dios por poder estar juntos aquí en la casa de Dios, en esta fiesta del amor. Y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con Dios. Dios tiene siempre una palabra para cada una de nuestras vidas, en todo tiempo y en todo lugar. Y Él seguramente tendrá algo preparado para vos en esta mañana. Querido Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias, te lo hemos estado demostrando a través de las oraciones, de la alabanza y de la lectura de tu palabra, porque Señor, tú nos permites estar delante de tu presencia en nuestra mañana, no por nuestros propios méritos, sino por tu propia gracia, esa que se derramó un día por medio de tu Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu palabra, que tú nos hables y que así como vinimos no nos vayamos, sino que realmente salgamos edificados, porque tú tienes siempre algo para enseñarnos y decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos recorriendo en el mes de septiembre el mes de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Trajeron su Biblia en esta mañana a la casa de Dios? A ver, los que la trajeron, ¿la levantan? Creo que puedo contarlos con los dedos de estas dos manos. ¿Saben qué? Muchas personas murieron para que llegara este libro a nuestras manos hoy. Se cumplen 200 años este año de que en nuestro país pudo llegar la palabra de Dios. Pudo llegar escrita y a pesar de eso fueron quemadas en las plazas y muchas personas murieron por proclamar el Evangelio llevando este libro en sus manos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta del significado que debe tener la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Nos hemos ayornado tanto que la tenemos en el celular, la tenemos en la tablet, la tenemos en el televisor, la tenemos, pero muchas veces no la tenemos en nuestras vidas personales, no la tenemos internalizada en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque la palabra, cuando está internalizada en cada uno de nosotros, nos lleva a accionar. Y ese accionar se ve y se refleja en el acompañar, en el sostener, en el movilizarnos por aquellos que también más lo necesitan. Muchas cosas nos declara la palabra de Dios. Podemos decir que tiene muchos nombres. La Biblia, palabra de Dios, el libro de los libros, la biblioteca, y podríamos llegar a nombrar muchas cosas más de cómo se la llama a la Biblia que nosotros conocemos. Pero la Biblia esencialmente lo que nos declara es el plan de Dios y cómo por medio de ese plan de Dios nos conduce a vivir una verdadera vida ¿en quién? En Cristo Jesús. A ese que le cantábamos en esta mañana a cada uno de nosotros. Pero el plan de Dios era que conociéramos por medio de su palabra cómo debemos vivir. Y nos dio el mejor ejemplo. Ahora, muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios como un libro de biografía o como un libro que podemos encontrar lindas historias. Pero sí, es un libro de biografía, es un libro histórico, por ejemplo, de la nación que Dios escoge como el pueblo judío, como su propio pueblo. Pero ¿saben qué? Es la palabra de Dios escrita por Dios y no por personas humanas. Los cristianos creemos, cuando creemos en Jesús, en la autoridad que tiene la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento incluido. Los cristianos, cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos que la palabra fue inspirada, que no se equivoca y que es superior a toda autoridad de cualquier ser humano. ¿Lo creemos?
Lo tenemos internalizado en nuestra vida, que en realidad la palabra es autoridad de Dios, escrita por Dios y que es verdadera, que no miente y que es superior a cualquiera de nosotros como seres humanos. La Biblia no se escribió por inspiración de personas. La Biblia fue predicada por personas, inspiradas por personas, por el Espíritu Santo de Dios. Lo encontramos en el libro de 2 Pedro, en el capítulo 1, los versículos 20 y 21 dicen así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo declara la palabra no miente, como lo dije yo desde el principio en esta mañana. Pero tiene algo mucho también más interesante esta palabra escrita que nosotros podemos tener en esta mañana y que fue escrita por distintas personas inspiradas por Dios. No fue escrita por uno solo, no fue escrita solamente por Pablo, por Juan, por Elías o por quien fuera. Fue escrita con un orden creado por Dios, inspirado por Dios en el corazón y en la mente del Espíritu Santo que fue revelándole a las distintas personas. Toda escritura lo que nos revela es para nosotros, los hijos de Dios, la posibilidad de obtener la vida eterna, no por nuestros propios méritos, sino por ¿qué? Por la gracia de Dios. Si bien Dios se reveló desde el principio en la creación, y lo dice la palabra de Dios, que Dios se revela en la creación, si leemos el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otro día declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo son sus palabras. En ella puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegró cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y no hay que se esconda nada de su calor. Dios creó todo lo que nosotros estamos hoy inmersos. No nos creamos que lo que esté alrededor nuestro fue creado por ninguna voluntad humana. Fue creada por tu Dios. Fue creada por aquel que te dio la vida y que hoy te permite abrir los ojos. Toda la Escritura, como dije antes, nos revela que fuimos creados para vivir eternamente, pero en la medida que nosotros creamos, aceptemos a Jesús como Señor y Salvador y vivamos como Él vivió. ¿Saben por qué? Porque el mismo profeta Isaías declaró: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Todo lo que nosotros somos, todo lo que podemos ver, este polvillo que ahora nos molesta de los plátanos, todo fue creado por Dios. Se seca, pasa el tiempo y estos árboles quizás no los veremos más. Algunos ya no están más desde que estaba la iglesia fundada aquí en este lugar. Pero la palabra permanece, la palabra continúa. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijo Jesús: ustedes si quieren se pueden callar la boca y no anunciar, pero las piedras van a hablar? La palabra de Dios fue escrita para que permanezca eternamente. Todo cambia. Ahora todo cambia. Todos nos tenemos que ayornar. Todos vivimos de una manera que no podemos vivir, sin el televisor, sin el aire, sin el celular. No podemos vivir sin un montón de cosas que cuando no las tenemos decimos: pucha, pero estamos viviendo igual.
Se cortó la luz. No tengo batería. ¿Y ahora qué hago? ¿Se murieron? La vida continúa, porque va más allá de que se corte la luz. Va más allá de que en un momento dado me falte tal o determinada cosa. Si en nuestra vida nos falta Dios, nuestra vida se marchita, pierde sentido y todo lo que Él quiere que cambie en nuestro corazón termina derrumbado. 3 cosas que quiero nombrar en esta mañana que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios revitaliza la vida de las personas y nos fue declarada. Si nosotros leemos en 2 Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15, vamos a verlo en esta mañana también. Quiero que compartamos la palabra de Dios, los que la trajeron y los que no. La pueden leer de acá adelante. 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15, dice lo siguiente. Y que desde la niñez. ¿Quién habla acá? Pablo. ¿Y a quién le escribió? ¿A quién le escribió? 2 Timoteo estamos leyendo. ¿A quién le escribió? Perfecto, se ganaron algo. 2 Timoteo, ¿quién escribió? Pablo. ¿A quién le escribió? A Timoteo. 2 Timoteo 3. ¿Saben una cosa? No lo digo por ustedes. Esta semana me reuní con 3 personas distintas acá en la iglesia. Algunos van a otras iglesias. Es realmente significante ver cómo no conocen la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos perdido de conocer la palabra de Dios? Pero les puedo asegurar que pasajes muy conocidos, no conocen. Es significante. Estamos en iglesias evangélicas que una de las cosas que hemos promocionado permanentemente es la lectura de la palabra, el asimilar la palabra, hacerla nuestra, compenetrarnos de ella y crecer de acuerdo a la palabra. Y no leemos la palabra. 2 Timoteo fue escrita por Pablo a Timoteo, que era como su alumno. ¿Vieron cuando el otro día predicaba Malena sobre el tema de los maestros? Pablo fue un maestro para Timoteo. Y también su abuela y su mamá. Y le escribe y le dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dice? Si lees la palabra como la venís leyendo desde niño, si la interpretás, si la haces tuya, si la haces carne en vos, la palabra te va a revitalizar. La palabra te va a hacer una persona nueva. La palabra va a hacer que vos puedas vivir en ese camino de la salvación seguro, porque nada ni nadie te podrá apartar de ella. Nos marca el camino la palabra por la fe. ¿La fe qué es? Confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Yo no estoy acá para tener fe en mi propia fe. Estoy acá para tener fe en aquel que es el Dios y dador de mi vida y que hace todo lo posible cada día para que yo y cada uno de ustedes podamos abrir los ojos y podamos ser agradecidos porque Él se reveló nuevamente en un día nuevo. La palabra de Dios garantiza la salvación ¿de qué? Del pecado. ¿El pecado qué es? Separación de Dios. Y es promesa la palabra de vida eterna. Si nosotros nos separamos del pecado, pero no por nosotros mismos, sino por su gracia, obtendremos ¿qué cosa? La vida eterna.
A veces leemos el Salmo 119, aunque nos cuesta mucho porque tiene muchos versículos, y si yo le digo el Salmo 119, ¿qué versículo conocen? Fuerte. El 105, ¿cuál es? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Muy bien. ¿Saben qué? En el Salmo 119 se habla muchísimo sobre la palabra de Dios y sobre la Biblia. Pero en el Salmo 119 se habla, por ejemplo, con respecto a la palabra, que es bendición de Dios, que nos pide que nos mantengamos puros delante de Dios, que nos pide que meditemos en la palabra de Dios, que nos exige en el Salmo 119 obediencia, que la palabra de Dios es guía y que la palabra de Dios es esperanza de vida. Hablando con dos jóvenes y con una persona mayor que no encontraba esperanza de vida por lo que le estaba sucediendo, escuché un informe esta semana que dice que en el país hay 450 profesionales, nada más, especialistas en psiquiatría para niños, adolescentes y jóvenes. Son especialistas para tratar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Este doctor que hablaba sobre esto decía que no iba a contar algunos casos porque eran terribles sobre niños, adolescentes y jóvenes por el tema del maltrato, la violencia, la bulimia, la anorexia, el bullying, el alcoholismo, la drogadicción. Nos hemos ayornado tanto que no sabemos lo que ha hecho esto. Nosotros hablamos y el celular nos escucha y el celular nos trae páginas de distintas cosas. Pero no, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Cómo no lo voy a dejar? Le ponemos los dibujitos para que coma, porque si no, no come. Le ponemos la tablet. Pero nos cansamos muchas veces, desde pequeños, de orar con nuestros hijos, de leerle la palabra, de instruirlos en ella y de acompañarlos para que puedan crecer en el camino de la fe. La palabra revitaliza, la palabra no destruye, la palabra anima vidas. Lo segundo que quiero compartir es que la palabra, como dije antes, es verdad. La palabra de Dios no miente. Por proclamar la verdad es el poder de ella, porque la palabra proclama verdad, es el poder de ella. ¿Cuántos nos mienten? ¿Cuántos nos dicen, no, sí, está todo bien, está todo bien? Y en ese está todo bien, no está todo bien. Pero no es necesario que nos vengan a contar la vida, pero sabemos que no está todo bien. Inclusive en nosotros, inclusive en nosotros. Y hay muchos hermanos que a veces deciden no contar lo que le pasa, porque después saben que eso que decíamos tiene que quedar entre nosotros, a veces no queda. Y padecen más de lo que se habla alrededor, de lo que realmente ellos necesitan recibir. Entonces, nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados no para sanar heridas nosotros, para que seamos vasos limpios, comunicantes, para que la palabra de Dios pueda llegar a aquel que está triste, a aquel que está abatido, a aquel que no le han hablado con la verdad, a aquel que lo meten en cualquier cosa
Cuando le dice, y bueno, pero vos no podés. Bueno, andá a tal lugar y hacé tal cosa. Andá a tal lugar y mirá, están haciendo espiritismo. Andá a tal lugar y están en el Umbanda. Andá en tal lugar y la palabra de Dios, que es palabra de verdad, que es la palabra que revitaliza, tu palabra que es una luz y sendero en mi camino, a esa palabra a veces nos negamos a hablar y a decir. La palabra de Dios nos motiva, la palabra de Dios nos hace cambiar actitudes, la palabra de Dios nos revela qué hay en nuestro corazón y lo que debería haber. Aquello que si nos separa de Dios es porque hemos cedido a aquello que Dios no quiere para nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos hace que tener conciencia de pecado, volvernos a Él, arrepentirnos y pedirle perdón. Entonces, porque la palabra de Dios nos revela todas esas cosas, es que muchas veces no la abrimos, ni la buscamos, ni la leemos. Y es lo que estamos necesitando. A veces decimos, como estamos en este mes, leer un capítulo por día. Si preguntáramos cuántos leyeron en esta mañana, en esta semana, los capítulos que estaban propuestos, y yo no voy a hacer levantar la mano a nadie, pero estoy seguro que hay un montón que no los leyeron. Pero ya los conozco. ¿Los pones en práctica? Pero ya lo sé, porque en la escuela dominical, y sí, y lo vivenciás en tu vida. La palabra de Dios nos desafía. Y lo que estoy compartiendo hoy es porque me desafió primero a mí, no es que yo estoy retando a nadie. Quiero que lo asimilemos porque como iglesias evangélicas hemos perdido la lectura de la palabra. Hemos perdido esa capacidad que teníamos antes de no tener vergüenza de ir con la Biblia en la mano. ¿Cuánto? Acá el papá de Corina era colportor. El abuelo de Sherry, de Julián, también iban con libros por los pueblos llevando la palabra. ¿Saben de cuánta gente como esa se burlaba? Y los echaban. Porque la palabra llegaba de esa manera. No había el internet y todas las cosas que tenemos ahora, pero a pesar de que las tenemos, la palabra no llega. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque muchas veces la callamos. Y nosotros sabemos que tenemos lo mejor, que tenemos la verdad, lo que revitaliza. Y nosotros mismos no la atesoramos muchas veces en nuestras propias vidas. ¿Vieron que cuando queremos llegar a un lugar ahora usamos en el auto que usamos? El GPS, ¿sí? Y muchas veces nos manda, a veces por llevarnos por camino más corto, a veces por algunos lugares que son medios difíciles de donde deberíamos llegar. La palabra de Dios nos direcciona por la verdad y nos va a llevar por el mejor camino para cada una de nuestras vidas. Otra de las cosas que quiero compartir es que la palabra de Dios nos instruye, o sea, nos capacita para buenas obras. Ahí mismo, ahí nomás, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo 17 dice, siguiendo el 15, el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios y la mujer, no quedan afuera, chicas, que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Bueno, cerremos. La palabra nos prepara, ¿para qué? Para vivir de acuerdo a Dios y para tener un buen accionar, pero no para ser visto, para que reflejemos lo que hizo Jesús. Nos instruye la palabra de Dios, nos habla por medio del Espíritu Santo, nos revela lo que es justo, o sea, lo verdadero y lo que es agradable para Dios. Pero
la palabra de Dios también nos habla como iglesia. Y cuando nos habla como iglesia, nos habla de cómo debemos amarnos y edificarnos unos a otros. Nosotros no estamos acá porque un día a Dios se le ocurrió, qué bueno, de lástima, lo voy a colocar ahí a Juan en esa comunidad. No, Juan, Malena, Mili, Julio, yo, cada uno de los que estamos acá es por gracia de Dios. Y Dios nos colocó para algo aquí en la vida de esta comunidad, a ustedes y a mí, para que aprendamos a amarnos unos a otros y a sostenernos y edificarnos unos a otros. Yo sé que todos no van a simpatizar de todos, ¿es verdad? ¿Con todos tenemos las mismas relaciones? ¿Con todos nos comunicamos de la misma manera? No. Pero Dios nos llamó a amarnos y no forzadamente. Porque si Dios cambia nuestro corazón, sale como algo natural. Y nos llamó a sostenernos en ese amor y acompañarnos en la fe cada día. Por eso, la palabra de Dios nos instruye para buenas obras. Debemos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón porque es el motor, la palabra de Dios, que nos lleva a sobrellevar toda tentación. Yo les puedo asegurar que todos somos tentados, pero también les puedo asegurar que lo que dice la palabra de Dios es certera. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero también la palabra dice que no va a haber cosa mayor que sobrevenga en nuestra vida a los hijos de Dios de la que no podamos soportar. Pero no por nuestros propios méritos, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Ese es el libro que hoy tenés en tus manos o que podés tener y en el cual Dios quiere instruirte, acompañarte, sostenerte, guiarte, llenarte de su espíritu, de su guía y tantas cosas más. Casi terminando el mensaje en esta mañana, en el Evangelio de Mateo, que estuvimos leyendo en este mes, en el capítulo 4, el versículo 4, ahí, cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿A qué acudió? ¿A qué acudió? A la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, él tenía muy buena relación con Dios, en oración y todas las cosas. Pero cuando Jesús fue tentado, acudió a la palabra de Dios. Dice así el versículo 4. Cuando habla de la tentación de Jesús, vino el tentador en el 3 y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, Jesús mismo fue a la palabra. Porque es lo que le transmitía que la seguridad de aquel que le prometió que le iba a acompañar. Chicos, jóvenes, personas mayores, hermanos y hermanas de la fe de esta comunidad, no hay Pascua si no hay Navidad. Si Dios no hubiera cumplido su promesa de enviar a Jesús al mundo y mostrarnos cómo caminó aferrado a su Padre Celestial, no hubiera habido muerte ni resurrección. Y nosotros no hubiéramos estado hoy acá. Porque hubo un nacimiento de alguien que vino a darlo todo por cada uno de nosotros y morir y resucitar es que nosotros podemos estar hoy aquí. La Biblia nos capacita, nos fortalece, por lo tanto, y termino con estas cosas.
para que queden afirmadas en cada uno de nosotros. La palabra es inspirada por Dios, es por voluntad de Dios que fue escrita. La palabra es autoridad de Dios porque nos muestra cómo Dios se muestra con autoridad. La palabra es poder de Dios porque sigue demostrando su poder y su autoridad. Y la palabra es transformadora. La palabra revitaliza. Como hijos de Dios e hijas de Dios debemos darle el valor que tiene, porque solo ella puede transformar y guiar a vivir como Jesús vivió. Voy a agarrar, sí, el celular, porque quiero leer algo que ustedes también lo van a ver, no solamente yo. Que en un momento dado estuvimos orando por un viaje de una hermana que hoy está acá, luego del viaje, y que podemos decir, Delia, damos gracias a Dios porque el Señor te acompañó, a vos y a tu hijo, ¿no? Amén. Ismael, ¿podemos proyectar? Ella en su viaje me mandó estas dos fotos, si las podemos ver, si no se las voy a leer. ¿Eso qué es? Es un monumento a la Biblia, muy bien, en Esquel, en Trelew. Y si vemos la otra, ahí tenemos dos textos. Uno es en el Antiguo Testamento, Segunda Crónicas 7:14, y el otro Juan 3:16. Dice Segunda Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto que se encuentra en Segunda Crónicas es antes de la dedicación del templo que Dios le habla a Salomón. Este texto es actual. Nosotros necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios, invocar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios y hacer que nada contaminado penetre en cada uno de nosotros, como que también Dios no quería que esa casa que iba a ser ofrecida como testimonio de la autoridad de Dios fuera contaminada. Dios no quiere tampoco que nuestra vida se contamine. Por eso dice que porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es autoridad de Dios, es principio de Dios y final de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dios viene a cumplir su pacto con su pueblo, ese pueblo que lo negó, pero que ahora te dio posibilidad de que vos como gentil también pudieras entrar a ser pueblo de Dios. Este es nuestro tiempo. Este tiempo de proclamar, de hablar, de decir y de vivenciar con nuestras vidas en medio de aquellos que están solos y perdidos. ¿Y nosotros cómo estamos ante la presencia de Dios? Cada uno debemos presentarnos libremente y decirle a Dios, Señor, vos me conocés, vos sabés todo. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dijo, Jesús, ¿Pedro me ama? Sí, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, sabes que te amo. ¿Me ama? Pero sí, sabes que te amo. Bueno, si sabes que me amo, que te amo, demostrémoslo. Vivenciémoslo con nuestra vida. Que no sea un espacio que venimos y compartimos y que está hermoso y le cantamos a Dios y alabamos a Dios. Reconozcámoslo en todo tiempo y en todo lugar con nuestras actitudes.
¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero volvamos a Dios, pidámosle perdón. En una oportunidad hablaba con una persona y decía, entonces si me equivoco más, ¿voy a recibir más gracia de Dios? No, porque como Dios tiene gracia para conmigo, si me equivoco, como Él me perdona por su gracia, entonces me voy a equivocar más. No. Desde que conocimos a Jesús, hay un camino de santidad. Y hay un camino cada día de volvernos a Dios. Yo los voy a invitar a cantar un himno que hace mucho tiempo que no cantamos. Pero fíjense lo que van a cantar, lo que vamos a cantar. Porque acá le estamos diciendo a Dios todo lo que es la palabra de Dios para nosotros. Tu palabra, oh Señor, es don precioso de tu amor, que contiene con verdad tu divina voluntad, que me dice lo que soy, de quién vine y a quién voy. Me reprende al dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi dulce Salvador. Oigo en ella clara voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está, ayudándome a triunfar de la muerte y del pecado. Por su fiel promesa sé que con Cristo reinaré, y el pecado, que su juicio llegará, y el pecado destruirá. Tu palabra es siempre aquí un tesoro para mí. ¿Se acuerdan cuando el dueño fue a comprar un campo porque sabía que había un tesoro en el medio del campo y fue y dio todo para comprarlo? Dios ya dio todo por vos, y por mí. Vendió a su propio hijo en la cruz. Lo pagó así. ¿Y nosotros qué le damos hoy?